Bien, estamos entonces con Marta Chávez y Mauricio Mulder. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Marta, hoy día Julio Gagó ha dicho que se necesita un interlocutor válido, reiterado esto de que no puede estar el presidente Juan Jiménez ahí. Además lo ha llamado fantasma, y que es un hombre que tiene que esperar la luz verde, en fin, un hombre que no tiene pez mayor, es un fantasma. Usa algunas palabras pues un poco, pero en fin, esa es la posición entonces. Tiene que cambiar el primer ministro si es que se quiere un diálogo. O cambiar de interlocutor, ¿no? Porque en realidad no se le puede imponer pues al presidente, a ningún presidente, al señor Humala, a quien tiene que cambiar, pero a nivel de consejo se les ha dicho hace bastantes meses que no los ayudan para nada el tener a gente como el señor Jiménez, como el señor Cateriano al frente, y como estaba también la ministra Trivelli, que ya felizmente se fue, pero el señor Jiménez no aporta al gobierno, y es más, se ha demostrado con el audio del señor Cateriano que es dejado de lado. Por eso es que Gagó habla de un fantasma, porque en realidad si para decisiones importantes uno de los ministros bypassea al primer ministro, ya ¿qué estamos hablando? ¿No? Entonces podría ser otro ministro. Yo creo que podría ser una persona que tuviera más... lo más conveniente para el señor Humala decididamente es cambiar un presidente del Consejo de Ministros que es evidentemente falto de toda presencia, muy conflictivo, se le ha visto pues muy conflictivo, que no asesora bien al presidente. Por ejemplo, es el segundo vocero luego del presidente. Sí. Pero hemos tenido, por ejemplo, un mensaje el 28 de julio absolutamente intrascendente. ¿De quién es responsabilidad? Los mensajes en el Congreso los tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Luego tenemos a un presidente que mete la pata en el tema de Rajoy y de la propuesta para la visa a los peruanos, y se lanza a hablar de los peruanos que van a ir a trabajar, cuando esa visa se refiere simplemente a cuestiones temporales, como ustedes bien han señalado. Esos son fallas. Trabajo en España ahora. Así es. Entonces, según el presidente, la crisis está en el Perú y no en España. Entonces esas son fallas de un equipo, y el presidente del Consejo de Ministros, que lo sepa la ciudadanía, Jaime, de acuerdo a la Constitución actual, puede no tener cartera, como sucede, para que tenga toda su atención en coordinar el trabajo de los otros ministros. Si el primer ministro no funciona así, flaco favor le hace al presidente Humala. Lo que queremos es que el presidente Humala tenga mayor liderazgo, y esas conversaciones, esos acercamientos con los partidos es en ese orden de ideas. Y entonces, si él mismo se está quitando liderazgo, está rodeado de gente que no lo apoya, mal haríamos los partidos en aportar algo, pues, ¿no? Bueno, Mauricio, he visto que hoy día el APRA ha afinado un poco su posición, ha dicho, me parece que tiene que ser el presidente el interlocutor. ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo que nosotros hemos hecho es la elaboración de un documento en donde hay algunas propuestas que creemos puedan entrar en un diálogo, pero como dice Marta, en realidad la interrogante que hay en este tema es, ¿realmente quieren un diálogo? Porque la declaración de Jiménez Mayor, ¿cuándo ha sido? El lunes pasado, una semana. Sí. ¿Ya? ¿Y hasta ahora qué? ¿Han hecho algún avance, una concreción? ¿Han llamado a alguien? No. Sale el presidente de la República y dice, ahí está el teléfono, llámenlo. Ustedes conocen el teléfono. Sí. Y él mismo dice, no, yo no dialogo con candidatos. O sea, primero califica de candidatos a los dirigentes de la oposición, y segundo dice que él no dialoga. Entonces, yo tengo la impresión de que eso fue un cuento simplemente para que las encuestas no sigan reflejando lo que está reflejando, que es una caída. Porque también... O sea, que no hay una verdadera voluntad de... Mira, ya se pasó una semana y nada. Siquiera una llamada, porque si ellos están buscando el diálogo, Jiménez Mayor podría haber llamado que no nos llame a nosotros, que llame primero al señor Toledo, que es su aliado. ¿Lo ha llamado? No lo ha llamado, pues. O sea, no llamó a nadie, no están propiciando ningún diálogo. Nosotros creemos que el diálogo, primero, tiene que concretarse. Segundo, tiene que tener respaldo político del gobierno, del presidente de la República. ¿Qué hace el señor Jiménez dialogando con la oposición si la oposición le dice, por ejemplo, por cualquier tema, en este tema energético proponemos tal cosa? Ah, bueno, tengo que pedirle a ver si el presidente me la acepta. O sea, no es un interlocutor válido, pues, porque no tiene liderazgo como para decir, yo asumo una decisión acá y yo hago que se cumpla, que puede ser un buen presidente del Consejo de Ministros. No, es arriba con el que hay que ver. Y la pregunta es, ¿con quién dialogamos arriba para que realmente el diálogo fructifique? ¿Con el presidente de la República, que dice que no dialoga, o con la señora Nadine Heredia, que está ahí y que a lo mejor es el verdadero poder con el que hay que dialogar? Pero lo cierto es que el señor Jiménez, nosotros, o sea, no hemos condicionado a que se vaya para comenzar el diálogo. Lo que hemos dicho es que no es la persona calificada para hacer ese diálogo, sino que debería además incorporarse el presidente de la República. Ahora, sería muy bueno que el presidente entienda, digamos, la lectura de las encuestas y aproveche y lo saque.
y busca una persona de mayor peso político. Entonces, con una persona que tenga mayor capacidad de operación política, que convoque a los líderes de la oposición, no habría problema. Pero ¿quién puede ser? Porque uno se le van a los sesos, digamos, tampoco hay muchas personalidades que estén más allá de las pasiones. Ya, pero digamos, nombres no se pueden dar, pero primero creo que tenga que ser una persona que sea un político más o menos reconocido, una persona de una edad ya avanzada, con experiencia, que haya sido por lo menos ministro, parlamentario, es decir, una persona que tenga... Hablan de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, por ejemplo, un perfil así, o sea, un perfil de una persona con experiencia, que tenga peso político y que no esté en el cargo solamente para sobrevivir, es decir, que esté en el cargo para ejercer una función. El ministro Jiménez, como muchos de los ministros que están ahí, están solo para sobrevivir, para flotar en el ambiente y durar lo más que pueda, porque no tienen iniciativa precisa, no tienen una conducción de lo que es el Estado y, según todo el mundo dice, no despachan con el presidente de la República. Entonces, volvemos al punto inicial. El punto medular aquí es el señor Ollanta-Humala Tasso. ¿Quiere o no quiere el diálogo del señor Ollanta-Humala? Porque si él dice, llamen por teléfono al ministro, yo no dialogo con, entonces ¿quién va a hacer una política de diálogo? Es un engañamuchachos. Bueno, tenemos que ir, me permiten, a una pausa de esa. Nuevo smartphone HTC One de Claro, con cámara para editar tus fotos al instante. Tu inteligencia lo necesita ya. Vive seguro. Vive Pacífico. Pacífico Seguros. Nuevo smartphone HTC One de Claro, con cámara para editar videos en slow motion y compartirlos con todo el mundo. Tu inteligencia lo necesita ya. Seguimos conversando, Marta, pero de repente lo que ocurre acá es que en el fondo nadie quiere el diálogo, porque quizás no le convenga a nadie. Al gobierno podría convenirle, aunque no sé si eso está en los genes, digamos, del presidente Humala, pero a la oposición, una oposición que está, digamos, de alguna manera teniendo éxitos en la medida en que Humala va bajando su aprobación, quizás no les convenga el diálogo a ustedes. Bueno, por lo menos en lo que atañe al fujimorismo, no. Nosotros hemos sido gobierno, me imagino, igual al APRA. Hemos sido gobierno y sabemos lo que significa que un país deba salir de la crisis y un país deba mantener lo que le ha costado lograr. Nosotros desde la oposición hacemos una oposición constructiva, venimos dando planteamientos. Keiko acaba de dar un planteamiento económico. Perdón, Keiko acaba de hace unos días de señalar la propuesta de bajar el IGB del 19%, un punto, del 19 al 18%, lo cual dinamizaría del 18 al 17%, porque ya lo bajó, al 18%, sí, al 18 al 17%. Entonces, ese 1% lo que haría es dinamizar de inmediato la economía. Ha hablado de cerrar la brecha de infraestructura que falta. Entonces, se dan propuestas, Jaime, cuando se han hecho las distintas, en el Congreso, distintos aportes, por ejemplo, a la ley Servir, a la ley universitaria. No se opusieron a la ley Servir, por razones, pero Jaime, por razones, por favor, válidas. No, hemos dado propuestas técnicas. Tú no has leído, creo, Jaime, la ley Servir. La ley Servir es una coladora y te has dado cuenta de todos los regímenes aparte que hay, todas las exclusiones que hay. ¿Qué ley Servir es esa, por favor? Hay más de 19 exclusiones en la ley. Entonces, y comienzan por no solucionar el tema de los CAS. La ley universitaria. ¿Cómo vas a incluir en la ley Servir el Banco Central de Reserva? Pues, ¿cómo vas a incluir? Las exclusiones se justifican. ¿Por qué? El tema de la ley Servir no es el tema de la entonces, pero estábamos hablando de los aportes y nosotros cuando hemos señalado alguna observación lo hemos hecho técnicamente. Ya estamos ofreciendo una serie de alternativas. El APRA, para lo que conozco y seguro lo va a decir, lo va a recordar también Mauricio, ha planteado en el mes de junio una serie de alternativas. Pero el señor Humala no le gusta, ni a su equipo no le gusta nada que sea algo concreto, ¿no? Están vagando en la incertidumbre, creyendo... Están proponiendo reformas muy concretas.
El Alan García me parece que ha descubierto el mundo del Twitter, ¿no? Que es a donde se ha trasladado ahora el escenario principal de la política, que son como pequeños misiles que él envía, que además es muy hábil en redactarlos, y está haciendo una oposición a veces, bueno, muy eficaz, ¿no? Porque dice cosas pues muy punzantes que efectivamente agarran carne. Entonces, ¿para qué le va a convertir, pregunto yo, el diálogo? No, expresar tu punto de vista no significa que te niegues al diálogo. Y por último, tener posiciones discrepantes con el gobierno, como por ejemplo en este caso de la ley Servir, no puede impedir el diálogo, al contrario, justamente para que lleves tus puntos de vista y a lo mejor algunos te podrán recoger y decir que es aceptable y tú mismo con lo que ellos puedan plantear. O sea, el diálogo se hace entre personas que tienen posiciones distintas con respecto a lo que sucede en el país. De acuerdo. Y el Parlamento es una instancia de diálogo, pero en la que por lo general lo que se impone es el número. Entonces el diálogo político, en donde no se necesita número, es lo que tiene que materializar el presidente. Yo recuerdo que antes todos los eventos del Acuerdo Nacional, aunque, si bien es cierto, siempre los guardaban en un cajón, pero se hacían en la sede del Consejo de Ministros, y en la época de Toledo y en la época de Alan García allí. Ahora el Acuerdo Nacional vaga buscando lugares en donde reunirse de vez en cuando, y solamente una vez se reunió con el presidente de la República, en la que él hizo una intervención que no fue leída ni estudiada, simplemente una especie de saludo. Él no tiene la vocación de iniciar un diálogo. Como te decía hace un momento, cuando hizo el tema de la Haya, a mí me tocó estar presente, no hubo diálogo para nada, solamente una exposición que hizo Alan Wagner sobre el tema de la Haya, que ya todos la conocíamos, 2 puntualizaciones que hizo la ministra de Relaciones Exteriores, y chau. Y unos sanguchitos que pasaron. Pero cuando iba a parar la imagen de Unidad Nacional, foto, ¿no es cierto? Para dar la imagen, tú lo has dicho, la imagen es una foto. Imagen frente a Chile. Perfecto, pues, y no puede haber una imagen para que los mismos peruanos sintamos que... Pero dice que en esa reunión no hubo ningún diálogo, no hubo una conversación política. No hubo nada, hubo una pregunta que se hizo por allá, otra por acá y punto. Pero el diálogo político, o por lo menos el compromiso de hacer un diálogo a partir del momento en el que el presidente lo convoca, nadie se puede negar. Nosotros iríamos, si que el presidente de la República dice está bien, vamos a dialogar. No le vamos a pedir que se siente todos los días en la mesa. Solamente con que él en la inauguración diga, y esta es la persona que yo he designado para que sea el representante mío de la mesa de diálogo. Perfecto. Entonces van todos los técnicos que podemos nosotros aportar y se iniciaría un diálogo de verdad y podríamos proponer incluso proyectos de ley conjuntos para que en el Parlamento los aprobemos. Pero eso solamente se puede hacer con la voluntad política del jefe de Estado. Es el único que puede hacer una convocatoria de fuerzas políticas. Cuando él dice, entonces, reitero, llámenlo al ministro por teléfono, es porque no quiere el diálogo. Esa es la verdad, pues. O sea, aquí se está notando clarito. Yo no dialogo con candidatos. Entonces no quiere dialogar, pues. Yo gobierno, como si gobernar no fuese también dialogar. Todos esos errores creo que ellos cometen son los que hace que la población empiece a decir, bueno, mira, un dato interesante de la encuesta es que el sector en donde más alta aceptación tiene es en el sector A, 42%. Pero eso no es porque esté haciendo un buen gobierno. Pero ha bajado bastante en el sector A también, ¿no? Sí, pero sigue siendo el más alto. ¿Pero por qué? Porque el sector A dice ya no importa, ya que no haga nada. Con tal que no se vuelva chavista hay que respaldarlo y esperar a que acabe el gobierno. Eso refleja la misma encuesta. Entonces es un presidente que se está aislando, pues. Sí, pero también el gobierno está desarrollando un conjunto de reformas que a mí me parece muy importantes, sí, eso me parece que hay que apoyarlo. ¿Cuál es, verdad? La reforma de servicios y por favor, es parcial y eso llamar reforma, son más de 560.000 personas que van a entrar dentro de la mentira, Jaime, pero si quedan excluidos es la modernización del Estado. Ay, no, qué modernización. La reforma que se está planteando para el sector salud ahora también me parece muy importante. Después de toda una huelga y el incumplimiento de más de un año de reticencia, está siendo todo muy bondadoso con el gobierno. Bueno, que yo no veía estas reformas desde hace mucho tiempo. ¿Qué reforma? No hay ninguna. El tema de la reforma también magisterial, que es cierto, la carrera magisterial que se inició. ¿Ya la tiraron abajo? Ahora han incorporado a todos en la carrera magisterial. El asunto es que se aplique, el asunto es que se aplique. Y en el tema de la ley Servir, o sea, en el tema de la reforma del Estado, no pasa por el tema laboral de los trabajadores, es un tema, pasa por la toma de decisiones que tiene que hacer el Estado, cómo la agiliza, cómo la hace permeable, cómo hace que la inversión pueda obtener rápidamente resultados y permisos. Esa es la verdadera reforma del Estado. En eso también lo están haciendo. ¿Qué cosa? Pero claro, depende también mucho de los funcionarios. Pero han sacado un montón de dispositivos. No han sacado ninguno. Ahora estamos entrampados que antes. Han sacado una serie de decretos sobre el tema. Complicadísimos como el servicio militar obligatorio, como la reforma de la eso me llama reforma de defensa.
empresa. ahí sí te doy la razón, en ese tema sí te doy la razón. Pero es que si analizas concretamente vas a darte cuenta, Jaime, pero de que muchas de las cosas no las hacen funcionar porque están metiendo la pata. De acuerdo, hay mucha Y ineficiencia, nosotros les no hay estamos capacidad. dando una alternativa y no hacen caso. Jaime. ¿Cuál alternativa? Nosotros en servicios, en el servicio. ha pasado la por favor, oposición por la oposición, no, destructiva. falso. Ahí está en el diario de debates del Congreso, todas las sugerencias que les hemos hecho, los aportes que hemos hecho, el apoyo que hemos dado, por ejemplo, a normas tan importantes como la SUNAFIL, la Superintendencia de Inspección Laboral. Hemos apoyado. Ustedes han apoyado la SUNAFIL, por supuesto. pero la SUNAFIL es rechazada por todos los micro y pequeños empresarios, porque es una cosa... No, pues. Sí, claro, eso se queda en los gobiernos regionales. Bueno, pero la norma está ahí, las multas son multas hasta esos son los montos máximos, pero dentro hay un juego, no, de ninguna manera. Es decir, deberíamos ir a una flexibilización laboral cada vez más grande para poder competir en el mundo, si es que hemos decidido integrarnos al mundo, y lo que estamos haciendo con el maravilloso apoyo del fujimorismo es rigidizar cada vez más. Falso. Y además la mejor... Tú estás diciendo que el gobierno está haciendo reforma y eso es un proyecto de gobierno. Claro, pero nosotros además la mejor flexibilización laboral la puedes hacer cuando generas más oportunidades de empleo. Con crisis y con retracción no puedes hacer ninguna reforma laboral. ¿Que hay crisis? No, pero si la plantea y él no hace nada, además esos problemas ya se venían anunciando desde hace tiempo. Es otro aporte de la oposición, Jaime. Hace varios años se le ha venido diciendo al señor Humala, ya van a llegar los efectos, no la crisis, los efectos de la crisis en Europa, y no han hecho nada, no han hecho gran cosa. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo lamentablemente, pero les agradezco mucho su participación. Gracias. En fin, las cosas han quedado un poco más claras, me parece, por lo menos. Muchísimas gracias a Marta Chávez y a Mauricio Mulder. Ya nos despedimos, ¿no es cierto? Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Quédense ustedes ahora con Juan José Garrido Kekvin y Rumbo Económico. Buenas noches.